Profe Germán tiene la palabra. Bueno, mientras el profe Germán soluciona, vamos a dar inicio al webinar. Le doy la calurosa bienvenida a todos y todas, a los profesores encargados de la práctica profesional supervisada, así como a los profesores supervisores de la misma. Doy la bienvenida a todos los compañeros y compañeras de la práctica. Espero que estén todos muy bien, al igual que los profesores. Y doy la bienvenida al cordial invitado en esta sesión, que es don Osvaldo Murillo. Don Osvaldo Murillo va a ser el encargado de compartir con nosotros lo que es el tema de las teorías y enfoques de la orientación. El grupo encargado de este webinar el día de hoy son las personas Carolina Murillo, Yailin Castillo, Celeste Lizondo, Mariel Rodríguez, Chamet Romero, Josué García, Sharon Canales y mi persona, Judith Reyes, a cargo del profesor Edwin Ortiz. Vamos a presentar la agenda, ya todos se les hizo llegar la agenda por medio de WhatsApp del grupo. Sin embargo, aquí lo tienen nuevamente. Algunas reglas antes de iniciar y antes de proseguir. Las preguntas para don Osvaldo cuando termine se van a hacer por medio del chat del Zoom. El chat va a estar abierto de inicio a fin para que las preguntas que ustedes tengan las pongan ahí y al finalizar con la exposición de don Osvaldo, Shamet va a hacer más tarde la introducción de ellos. Por favor, apagar los micrófonos, muchas gracias. Shamet va a ser la encargada al final de dar las preguntas para que no se estén repitiendo y para que no tengan que abrir el micrófono. Esa es una regla. El micrófono, por favor, mantenerlo apagado durante todo el webinar, durante toda la exposición de don Osvaldo. Igualmente las cámaras, si en algún momento quieren prender las cámaras no hay ningún problema. Y eso sería. Con respecto a don Osvaldo, queremos dar la presentación formal. Don Osvaldo Murillo es el expositor en este momento. Él es bachiller y licenciado en orientación en la UCR y es graduado con honores. Es máster en orientación laboral, igualmente en la UCR y de igual forma graduado con honores. Es docente en la Escuela de Orientación y Educación Especial, orientación en el Departamento de Orientadores en la Universidad de Costa Rica. Con respecto a las publicaciones hechas, ha publicado los 6 pilares de la empleabilidad. Otro ha sido hacia un estilo disciplinario desintoxicado, al igual que el enojo en madres y padres de hijos adolescentes, una propuesta de orientación desde la TREC e inteligencia emocional. De esta forma le damos la bienvenida a don Osvaldo Murillo y espero que todos disfruten muchísimo este webinar. Va a ser de suma importancia para nosotros como futuros y futuras profesionales en orientación. Las teorías y enfoques es algo que nosotros y nosotras vamos a necesitar mucho y en esta oportunidad vamos a poder recalcar unas de esas teorías y enfoques. Don Osvaldo, bienvenido y le damos el espacio. Muy buenas tardes, mucho gusto poder saludarles, espero que estén muy bien. De verdad para mí es un placer poder compartir con ustedes. Definitivamente el tema se las trae, de verdad, bastante amplio. Vamos a tratar de hacer el esfuerzo de reducirlo y cumplir con el tiempo, sobre todo para sacar el espacio de preguntas, ¿no? Y comentarios, que suele ser más rico, más entretenido, especialmente cuando hay distancia, pues lo bonito es poder acortarlas. Entonces vamos a tratar de hacerlo en la medida de lo posible. Voy a dar algunos criterios de lo que teóricamente algunos fundamentos nos pueden dar de cada uno de los enfoques, ¿verdad? Y teorías, pero igual algunos criterios personales al respecto a partir de la práctica profesional, que no son santa palabra, evidentemente, es un criterio, pero sí para tomar en consideración a la hora de llevar a cabo la práctica profesional. Entonces,
Vamos a dar inicio. Voy a compartir pantalla en este momento. Vamos a ver. Y ok. Vamos a empezar por acá. Y en parte de lo que les quería empezar por decir, es que la mayoría de estos enfoques que nosotros utilizamos, si no es que casi el 100%, son enfoques psicológicos aplicados a la práctica orientadora. Entonces son aplicados a la intervención. Yo creo que tenemos que hacer mucho recorrido todavía como disciplina para proponer nuestros propios enfoques. Creo que de momento no lo hemos hecho, al menos no en el área de la intervención, pero sí en el área del desarrollo de la carrera. Creo que ahí sí tenemos muchísimo más avanzado con los enfoques teóricos, ¿verdad? Más recientemente, el enfoque de autoconstrucción de carrera o el enfoque de life designs, ¿verdad? Que como le llaman, y rescatando otros como el enfoque de transiciones y demás. Ahí vamos súper bien. En esto de la intervención todavía seguimos aprendiendo en muchos aspectos. Ahora, hay una clasificación que me parece importante tomar en consideración y vamos a retomar algunos enfoques. Voy a detallar 5 de ellos que son los más utilizados en nuestra práctica profesional y dividirlos en dos familias, ¿verdad? Que son los enfoques cognitivos conductuales y los enfoques existenciales humanísticos. Esta división pues ya la propone María Luisa Naranjo, ¿verdad? En sus escritos, y esta división pues nace precisamente de los paradigmas de los que surgen o vienen estos enfoques. Y el primero precisamente es que parten de paradigmas un poquito más positivistas y el otro de un paradigma un poco más naturalista, de índole fenomenológico, etcétera. Entonces ahí podemos encontrar la primera división. En el caso de los enfoques, vamos a hacerlo un poquito al revés de cómo está la presentación, bueno, estos cuadros, y vamos a empezar por los existencialistas, porque aunque su perspectiva de ser humano es más acorde a lo que nosotros solemos manejar desde orientación, no necesariamente la intervención que hacemos en la práctica utiliza estos enfoques como herramientas. Y solemos irnos un poquito más por los cognitivos porque son más, podríamos intuir así, más prácticos, más metodológicos, más didácticos en muchos aspectos. Entonces no cuesta tanto, llamémosle así, operacionalizarlos o aterrizarlos a la práctica profesional. Entonces vamos a empezar por estos primeros de acá, que es el Gestalt. La Gestalt es un enfoque pues bastante interesante. Hay quien riñe y dice que enfoque de Gestalt pues no es enfoque, y que tiene algunos criterios interesantes de eclecticismo porque reúne varias propuestas, ¿verdad? Entonces usted tiene un corte existencialista, tiene un corte humanista, tiene una perspectiva que reúne, por ejemplo, el budismo zen, y tiene otras características ahí eclécticas, interesantes, pero no deja de aportar cosas muy útiles. Su intención es descubrir el funcionamiento actual de la persona, es decir, que usted a través de los procesos de orientación, y aquí hago como un repaso hablando con las compañeras, decíamos, bueno, muchos de los enfoques ya los hemos visto, queremos como refrescarlos de manera que podamos ver su práctica en lo que se nos viene, que es ahorita precisamente la práctica profesional, valga la redundancia. Entonces, recordar que su intención es descubrir el funcionamiento actual de la persona, es decir, qué es lo que está haciendo ahorita, cómo lo está haciendo y que tome conciencia de su estar aquí y ahora. Y las formas adecuadas en que puede satisfacer sus necesidades, entrando en contacto con los asuntos inconclusos.
Entonces, la famosa gestalt es poder cerrar esta concepción de realidad, y hay algunos asuntos que no nos permiten cerrar esta gestalt. Si son asuntos inconclusos que la persona a lo largo del proceso de orientación va descubriendo que necesita cerrar o necesita concluir para poder encontrar sentido o significado a lo que le está pasando o a lo que le ha pasado antes para poder clarificar en qué situación se encuentra ahora. Hace mucho énfasis en el aquí y en el ahora, pero eso no quiere decir que que no haga una retrospección para entender por qué una situación anterior le está afectando aquí y ahora. La autoaceptación es la meta del proceso gestáltico. Entonces, en un planeamiento a partir de la teoría Gestalt, lo que estaríamos planteando como meta final del proceso de orientación es la autoaceptación. Y para ese proceso de autoaceptación, el camino es la conciencia de nuestros propios actos. Cómo actúo, cómo pienso y qué experimento como emoción. En esta línea, me apago el micrófono. En esta línea, vamos a tomar en consideración lo siguiente: la conciencia de nuestros actos y desde una perspectiva holística, es decir, la perspectiva física o biológica, emotiva, cognitiva, etcétera. Entendiendo que todos estos elementos fluctúan entre sí y unos afectan a los otros. Y cualquier circunstancia que hayamos vivido tiene una consecuencia en uno u otro aspecto. La Gestalt es precisamente el proceso que realiza la persona para crear significado. Y entonces es poder llevar a la persona poco a poco en el proceso a través de preguntas abiertas que le permitan a ella o a través de proyecciones, y ahorita vamos a ver esa parte, que le permitan entender qué es lo que está pasando y a partir de esa pregunta de identificar el significado, el sentido u aprendizaje de lo que está sucediendo aquí y ahora. Cuando la persona logra hacer eso es cuando decimos que se da cuenta, es decir, es el insight, ¿verdad? O como decimos, más comúnmente le cayó, ¿verdad? Le cayó el 20, le cayó la peseta, o le cayó, no sé ahorita qué decir, ¿verdad? Porque el dólar está carísimo. Entonces, le cayó, entendió, comprendió qué era lo que estaba pasando y a partir de qué. Y aquí vemos un concepto interesante, un concepto sistémico, que después se utiliza la teoría sistémica, que es la homeostasis, la búsqueda del equilibrio con el ambiente. Esta es la influencia tal vez budista zen que tenga el gestal porque busca la posibilidad de que el ser humano entre en armonía con todo su entorno, ¿verdad? Con su ser natural y demás, y encontrar ese equilibrio, encontrar esa paz con su entorno. Para criterios propiamente de intervención, aquí la clave es centrarse en el presente, asumir la responsabilidad y dejar la farsa. Aquí no sé si han tenido la posibilidad de ver un video ustedes saben que el principal exponente de la Gestalt es Fierce Peirce. Hay un video de Peirce con una señora en terapia. Ahorita no recuerdo cuál es el nombre, pero lo pueden buscar en YouTube. Está. Y le empieza a hacer preguntas abiertas de cómo está, cómo se siente, y ella va haciendo relaciones y con su esposo y con su situación personal, etc. Cada vez que ella busca justificar su conducta, él la detiene abruptamente y le dice, no se justifique, no justifique su conducta. O cuando ella trata también de justificarse, él empieza a hacer ruidos y la confronta y le dice, no, esa es una máscara, esa no es usted qué es lo que realmente quiere decir, qué es lo que realmente siente. Y la empieza a confrontar, ella se molesta. Y entonces él le dice, dígame que está molesta conmigo, pero sea auténtica. Entonces, mucho del proceso gestáltico es buscar la autenticidad de la persona.
asumir la responsabilidad de lo que siente. Entonces, las preguntas y los procesos de orientación desde la Gestalt tienen que llevar a la persona, sí o sí, a hablar desde el yo, en primera persona, para que asuma la responsabilidad de sus actos, de sus sentimientos, de sus pensamientos y de sus conductas. Y por lo tanto, como no, identificar los inconclusos o las evasiones de ciertas experiencias. También trabaja con las polaridades o los extremos. Por eso hablan de técnicas como perro arriba, perro abajo. Básicamente lo que perro arriba es como esa actitud defensiva que tiene la persona y perro abajo es como una actitud más bien sumisa. Y cómo en la persona pueden habitar ambas polaridades. Y en los procesos grupales se busca que los miembros del grupo procuren apoyarse. Entonces hay varias técnicas para lograr esto. Siempre procurar hablar desde el yo. Entonces cuando nos topamos unas personas que dicen, es que a mí me parece, es que la gente dice, es que la gente habla, es que el grupo piensa, es que entonces nosotros consideramos, no se atribuya a hablar por todos los demás, es lo que usted siente, lo que usted piensa, lo que usted cree, lo que a usted le parece, pero asuma la responsabilidad de lo que está diciendo. Evitar preguntar por qué es fundamental desde la Gestalt. Y entonces es procurar hablar o preguntar algo más abierto, como por ejemplo, cómo se siente, cómo se expresa, o qué razones, qué motivos. Preguntar también por sentimientos, emociones, circunstancias, que la persona pueda realmente razonar su respuesta y emitirnos un criterio. Cuando nosotros solemos preguntar por qué, la persona puede perfectamente entrar en un círculo de raciocinio y nos dice porque sí, porque no sé. Entonces, no se sugiere el por qué. Omitir el pero. Entonces, casi siempre nosotros podemos decir, tiramos un elogio y después ponemos coma, pero tal cosa. Entonces, desde la Gestalt se nos dice, lo que viene después del pero es lo que queda. Lo que está antes del pero ya lo borraste. Entonces, cuando nos topamos con intervenciones de las personas orientadas que dicen, bueno, es que me parece tal cosa, pero, entonces es confrontarle y decirle, ¿por qué pones un pero ahí? ¿Qué es lo que realmente quieres decir? ¿Lo que quedó de segundo o lo que quedó de primero? La Gestalt es muy confrontativa. Entonces hay que tener pues, mucha seguridad a la hora de emplearla. Generalmente uno podría decir, bueno, en los procesos de orientación uno entra en procesos de confrontación después de la tercera sesión, cuando ya se genera confianza. A la Gestalt esto no le importa mucho y empieza a confrontar desde el momento que considera que debe hacerlo. Evitar el uso de no puedo o no debería. Y aquí hay una línea comparativa con los bloques cognitivos que vamos a ver más adelante. Lo no verbal es súper importante, los gestos, el lenguaje no verbal, las miradas de las personas, los movimientos. Entonces, por ejemplo, hoy justamente estaba con una muchacha en sesión de orientación y entonces cuando le confrontaba sobre sus pensamientos y emociones, ella se tocaba mucho el pelo, veía para abajo, movía las manos, se ponía ansiosa. Y entonces, bueno, cuando uno ve precisamente la gesticulación, responde y como diría Rogers, hace un reflejo, en este caso no verbal, y le dice, bueno, te noto nerviosa cuando hablas de esto. No, ¿cómo? ¿Por qué? Es que veo que te tocas el pelo, entonces uno le hace un reflejo y le hace un espejo. Eso se usa mucho en Gestalt. Los diálogos también. Recordarán el uso, por ejemplo, de la silla vacía, donde la persona hace como un role playing, o la silla caliente, donde la persona pasa de una posición a otra y se responde a ella misma, ¿verdad? Eso también se usa mucho desde Gestalt. Así como lo más conocido de Gestalt, que son las fantasías y las proyecciones, porque también tiene estratos del yo, como otros enfoques y otras posturas psicológicas. Sabemos que psicoanálisis tiene el ello, el yo, el superyo, la conciencia, la inconsciencia, etcétera. Y ellos hablan de Gestalt también desde el consciente, el subconsciente y el inconsciente. Pero lo que trata de hacer las proyecciones o las fantasías
es hablar con ese yo más auténtico que no revelamos con total apertura por miedo a la censura. Entonces lo que hacemos es proyectarlo a través de imágenes a las cuales utilizamos como metáforas, y el orientador o orientadora tiene que estar muy pilas, digámoslo así, para poder captar esos significados metafóricos que otorgan las personas que se refieren a hechos puntuales. Entonces, ¿en qué momento podemos utilizar Gestalt? ¿O con qué grupos o con qué tipo de personas? Particularmente suelo usarlo más, voy a hablar desde mi perspectiva, suelo usarlo más en algunos casos de atención individual, más que en casos grupales. Cuando lo utilizo en casos grupales es cuando el grupo ya tiene demasiada confianza entre sí y conmigo, porque lo que se suele proyectar suele ser muy íntimo. Entonces prefiero utilizarlo con criterios de confiabilidad. En algunos casos con atención individual, cuando la parte cognitiva se ve superada por la persona y se me queda en un plano muy racional y necesito ir a planos más emotivos y subconscientes, entonces utilizo más Gestalt. Básicamente lo utilizo un poco más con adolescentes y personas adultas. Con adolescentes de 13, 14 para abajo, niños y niñas, me cuesta un poco más particularmente, pero nada, utilizo un poquito más tal vez de dibujo y soy menos confrontativo, ¿verdad? Pero por eso tal vez ocupo un enfoque más concreto y didáctico. El otro enfoque de corte existencial que les quería compartir es el de la logoterapia. Vamos a ver, aquí hay gente que posiblemente domine más estos aspectos. Sabemos que está el Centro Logoterapéutico Costarricense, que ahí está nuestra colega Ana Luisa Guzmán, excelente persona, paso. Y ella con sus contactos con el Centro Logoterapéutico Víctor Frankl ha hecho mucho por la profesión en ese sentido. Así que me atreveré a tocar algunos puntos y cuáles son algunos criterios que al menos yo en mi práctica utilizo. La logoterapia, recordemos que hace mucho énfasis en la dimensión espiritual de la persona, en su libertad y responsabilidad como criterios importantes. Víctor Frankl dice que en Nueva York, ahí en la costa este, está la Estatua de la Libertad y le parece fenomenal, pero él dice que en la otra costa debería estar la Estatua de la Responsabilidad. Es decir, que no hay ejercicio de libertad sin ejercicio de responsabilidad. Entonces, entender aquí es mucho más abstracto. El concepto persona, desde un punto de vista logoterapéutico, que tiene mucha influencia de la filosofía personalista, es que la persona es un ser libre y en trascendencia, en camino a la trascendencia, en llegar a ser. Entonces, ahora, en ese proceso, es el único ser existente capaz de constituirse a sí mismo, y que eso es lo que la hace persona, pero que esa es una responsabilidad muy grande, y que por lo tanto, en el ejercicio de los actos de construirse a sí misma, tiene que ser muy responsable. Aquí entra en juego, ¿verdad? Estas triadas que maneja el enfoque logoterapéutico de la voluntad de sentido, la voluntad el sentido de vida, etcétera. Y hace énfasis en otras triadas, como por ejemplo, una muy común, que es la triada trágica, que se compone de dolor, culpa y muerte. Y cómo aquí hay algo muy interesante, dependiendo del tema con el que vayamos a abordar con la persona, cómo él plantea que existen varias vías para encontrar sentido a la vida, y que esa es la finalidad. El sentido de vida es un sentido de trascendencia. Y por lo tanto, puede conseguirse de varias formas. Una de ellas es a través del dolor, la culpa o la muerte, dependiendo de cómo lo asuma la persona. Entonces, aquí tenemos que llevar a la persona a plantearse cómo es que lo está haciendo. Y para ello propone otra triada, que son los valores existenciales: el valor creativo, el valor experiencial y el valor actitudinal. Entonces, nosotros perfectamente podemos plantear, vamos a ver si lo veo por aquí. Nosotros perfectamente podemos plantear un proceso de orientación que lleve a la persona. Estos son enfoques que, por lo menos desde mi perspectiva, son más ricos trabajar en procesos individuales, donde llevemos a la persona paulatinamente
a interrogarse a sí misma a partir de estos 3 criterios existenciales. El primero es el creativo y poderle decir a la persona qué estás haciendo, qué estás construyendo, qué estás aportando al mundo a partir de la circunstancia que estás viviendo. Y frente a lo que estás viviendo, ¿cuál ha sido tu respuesta? Esto coloca a la persona bajo este criterio de autorreferencia que pongo por ahí. El criterio de autorreferenciación lo que hace es colocar a la persona un poco fuera de la situación para que la vea de forma un poco más objetiva y encuentre respuesta a estas preguntas. En una segunda etapa, una vez que le hemos devuelto a la persona con el valor creativo la responsabilidad sobre sus actos y sus acciones, entonces podemos plantearles preguntas a través de diferentes actividades que le permitan reflexionar cuáles han sido sus aprendizajes de vida bajo circunstancias similares y qué les ha dejado esos aprendizajes que hoy pueden ser de utilidad para ella bajo esta circunstancia. Esto le permite, por ejemplo, entender que esto que está pasando, que esta circunstancia por la que está atravesando, ha tenido otras situaciones paralelas anteriormente y que las ha podido resolver y que ha salido adelante con herramientas, con habilidades, etcétera. Que eso hay que volverlo a recuperar y volverlo a clarificar. Y por último, frente a las situaciones como de dolor, muerte, culpa, etcétera, o algunas bajo las cuales la persona no tiene mayor injerencia o no puede actuar o no tiene mayor responsabilidad, sino que depende de situaciones externas, al menos entender que siempre va a tener la última de las libertades, la libertad espiritual, que es la actitudinal y decir, ok, al menos me queda la oportunidad de elegir con qué actitud voy a asumir lo que me está pasando. Entonces, esa parte puede ser fundamental. Bajo esta línea de clarificación, existen, por ejemplo, los aportes del doctor Luna. Creo que en algún momento aquí se hizo una charla con el doctor Luna hace poco en la Universidad Nacional. Y se hicieron, o habló de los círculos de diálogo, ¿verdad? Los famosos círculos de diálogo que él propone tienen una línea metodológica interesante, donde el grupo se reúne libremente, se plantea una temática abierta con un par de preguntas, el grupo los va desarrollando, luego se hacen otros comentarios o frases de cierre y queda propuesta la temática siguiente a partir de las necesidades de la población. Y ellos, desde los círculos de diálogos, tienen algunos temas que proponen. Entonces pueden leer al doctor Luna con respecto a círculos de diálogo. La intención paradójica que utiliza mucho Franklin dice que en el caso, por ejemplo, de que uno quiera o ansía mucho una respuesta a una situación particular, más suele alejarla de ella por un proceso de hiperreflexión. Es decir, la razonamos y la pensamos tanto que no sucede, ¿verdad? En algunos casos, por ejemplo, de parejas que no pueden tener hijos, suele pasar el proceso de hiperreflexión y cuando dejan de intentar, por decirlo así, tener hijos, ya queda embarazada la pareja porque se da esto de la intención paradójica. Dejamos de hiperreflexionar o la intención paradójica también es, bueno, ¿qué es lo que más te da vergüenza? Bueno, hacer tal y tal cosa. Bueno, hágalo intencionalmente para darse cuenta que en realidad no era tan trágico el asunto. Y hacer ejercicios que se llaman huellas de sentido, ¿verdad? Las huellas de sentido son ejercicios donde uno reflexiona sobre sus valores y qué es lo que quiere dejar en el mundo, ¿verdad? Entonces me recuerdo que hay una que es muy famosa que te dice que escribas la frase que va en tu epitafio, es decir, ahí en la lápida, la última, con lo que se quiere una frase con la que quieres ser recordado, ¿ok? Entonces, básicamente, bueno, ahí tenemos esos dos elementos existenciales, gestal y logoterapia, que suelen ser como muy utilizados. La logoterapia, tal vez no la usamos, no estamos claros que la usamos como enfoque, pero es muy transversal en el proceso. Por ejemplo, no enfatizo en Rogers, que es muy humanista, porque para mí Rogers es básico. Entonces te da todas las herramientas básicas de orientación. Tienes que dominar reflejo de sentimientos, reflejo de contenido, reflejos mixtos, resúmenes, confrontaciones, empatía, todos los elementos básicos.
Y después de sobre eso puedes montarte en cualquier enfoque, pero los elementos básicos y la habilidad básica de orientación te la da Rogers. Entonces, pero eso es de corte también humanístico y existencial. Vamos a ver, le pregunto a las chicas del grupo, vi por ahí que en la agenda había un receso antes de entrar a los elementos cognitivos. Entonces, ¿cómo estamos ahí con la agenda? Puedes seguir con ese tema cognitivo y ya para el siguiente hacemos el receso. Entonces puede continuar. Okay, perfecto, gracias. Pasémonos de acera, por decirlo así, pero se van a dar cuenta que en realidad todos los enfoques tienen denominadores comunes. En el caso, por ejemplo, de los aspectos que tienen que ver con el cognitivo conductual, aquí hay un criterio de realidad más allá de la parte fenomenológica, donde cada interpretación del mundo es subjetiva y es respetable. Bajo los enfoques cognitivos se nos dice que hay una realidad objetiva y que entre más objetiva sea nuestra percepción de la realidad, menos vamos a sufrir, básicamente. Dos platos. Ahora, los aspectos cognitivo-conductual, llamémosle así, cognitivo-conductual puro, es el aporte de Beck. El aporte de Beck nos plantea lo siguiente. Bueno, la vía principal de cambio es la cognición, aunque es interdependiente con la emoción. Pero lo principal que vamos a trabajar siempre bajo el cognitivo conductual es la percepción cognitiva de la realidad. Es decir, cómo piensa la persona. Aunque ahí tenemos ese triangulito cognitivo, conductual y emotivo, que es un triangulito funcional de la persona con sus tres principales dimensiones, lo que plantea es que si queremos generar un cambio, debemos generarlo en ese vértice cognitivo. Y todo lo demás vendrá por añadidura, digamos así. Los estados disfuncionales para esta perspectiva se originan en pensamientos distorsionados. Entonces, básicamente la intención de la orientación bajo el cognitivo conductual es la identificación de los estados o pensamientos distorsionados y aprender a través de un proceso formativo o educativo la transformación de esos pensamientos en pensamientos más racionales. Se fundamenta entonces en una conceptualización cognitiva, es decir, cómo piensa la persona y cómo le atribuye un significado a las cosas. Se plantean objetivos previas al proceso con los que queremos llegar con esta persona. Entonces siempre tenemos una sesión de encuadre, si fuera una sesión individual, donde primero tratamos de identificar las necesidades de las personas y a partir de ahí entonces establecer un proceso de orientación con sus objetivos y sus metas alcanzables. En el caso de lo grupal, estableceríamos la propuesta con anticipación, con sus metas y objetivos y llevaríamos la propuesta al grupo desde el principio. Algunos de los distorsionantes más frecuentes, de acuerdo a esta perspectiva, precisamente cognitiva conductual con la que habría que empezar a trabajar, es, por ejemplo, la lectura de mente, o sea, pretender que sabemos qué es lo que piensa la otra persona y actuar en consecuencia. Adivinar el futuro, que esto es muy común, por ejemplo, cuando trabajamos con personas con ansiedad. La catastrofización, esa palabra me cuesta mucho, pero es básicamente ver una catástrofe en todo. ¿Verdad? Sacó mal una prueba, un examen, y ya cayó en cruz y ya el mundo no tiene solución y esto ya para qué voy a seguir, que caramba, más inútil soy yo, etcétera, etcétera. Y esa precisamente la última que tenemos ahí, personalización. Entonces ese evento lo asumo yo y yo digo que yo soy un inútil para estudiar porque al final de cuentas este examen no salió como yo pretendía. Eso también nos lleva a maximizar, minimizar, etiquetar a las personas, todo lo que son prejuicios, son ideas irracionales, tienen que ver con los procesos de etiquetar. Cuando vemos o decimos que una persona se centra en el famoso punto negro de la hoja blanca, lo que estamos es frente a un proceso de filtro mental y todo lo que podamos decir o hacer con esta persona pasa por el filtro mental, todas las recomendaciones. Igual que en la generalización o los pensamientos dicotómicos, como por ejemplo, todo, nunca, siempre,
todo el mundo, nadie. Son pensamientos dicotómicos. Entonces, estos elementos siempre hay que llevarlos a debate, siempre hay que llevarlos a confrontación. Para hacerlo, hay varias perspectivas, pero muy importante, siempre hay un plan, y ese plan lo que hace es, lo primero que debemos hacer es definir cuál es la situación, por ejemplo, definir cuál sería la distorsión cognitiva que trabajaríamos prioritariamente con esta persona, cuáles serían los objetivos que iríamos a trabajar con ella. Puede ser la identificación del pensamiento distorsionante, la confrontación del pensamiento distorsionante, el cambio por un pensamiento más racional y el ensayo de ese pensamiento en la parte conductual. Este punto casi siempre podría decir que queda debiendo en los procesos de orientación. Generalmente iniciamos los procesos de reestructuración cognitiva, pero nunca lo llevamos al ensayo conductual. Este enfoque queda incompleto cuando no somos capaces de llevar al grupo o a la persona, después de la reestructuración cognitiva, al ensayo conductual. El ensayo conductual lo que hace es comprobarle a la persona que ese cambio cognitivo es eficiente. ¿Sí? Entonces, a eso nos referimos con instruir a la persona. Instruir a la persona, ¿qué significa? Bueno, básicamente explicarle cómo funciona el enfoque. Y estos enfoques requieren que usted le explique a la persona cómo funciona el enfoque. O sea, son muy didácticos. Luego se pueden trabajar con tareas donde la persona se confronte a sí misma con respecto a sus pensamientos. Y por último, realizar una síntesis de lo aprendido, realizar un cierre y en alguna oportunidad dar un seguimiento. Algunas técnicas que facilitan este proceso son el registro de pensamientos, donde la persona va apuntando qué fue lo que pensó, ante qué circunstancia y qué valor, digámoslo así, porcentual le otorga, qué tanto se la cree. E incluso el nuevo pensamiento, como lo vemos ahí más adelante en evaluación y validación de pensamientos, es, ok, ¿por qué pensamiento lo voy a sustituir? ¿Y qué tanto me lo creo? Es decir, ¿qué tanto creo que es verdad? Hoy trabajaba con una estudiante y ella me decía, bueno, llegamos a la conclusión del que el pensamiento central que se dispara en su caso es que ella tiene que ser perfecta. ¿Okay? Ella no se puede equivocar. Pues cada vez que lleva una mala nota, ella asume que su valor como persona ya no es el mismo por la mala nota. Entonces, a partir de ahí, ella cree en ese mensaje en un 100%. Entonces, cambiamos la palabra distorsionante, debo ser excelente, por me gustaría ser muy buena estudiante. Si se dan cuenta, estamos cambiando la demanda cognitiva por una preferencia, que cuando el asunto no se cumpla, el ideal no se cumpla, la frustración y la ansiedad disminuyen. Pero en este momento ella no le da mayor crédito a ese nuevo pensamiento, pero al menos sí lo ha descubierto y ese es un gran paso. Luego está las dramatizaciones racionales emotivas, es decir, el ensayo conductual del nuevo pensamiento. Podemos trabajar con imágenes. Aquí vemos un aporte un tanto gestáltico, donde la persona se proyecta en las nuevas ideas. Reestructurar recuerdos tempranos, es decir, es un poquito ir hacia atrás y darnos cuenta tal vez dónde emergió esa idea central. O podemos trabajar con biblioterapia también. Hay muchas técnicas más, pero digamos la biblioterapia lo que es, bueno, te voy a recomendar este libro, vamos a leerlo o vamos a leer tal capítulo y cuando termines, vienes y lo comentamos para ver qué impresión te deja, qué aprendizaje te deja, con quién te identificas, por qué te identificas, qué mensaje te dejó, etcétera, etcétera. Porque a veces le cuesta a la persona poder emitir qué es lo que pienso. Bueno, es que yo pienso esto, yo siento lo otro.
y tal vez le cuesta verbalizarlo, pero si lo hace a través de un personaje o algún aprendizaje que le dejó un libro, le es más sencillo verbalizarlo. Qué sé yo, por lo menos yo a un par de personas le he recomendado, por poner un ejemplo, este, El Caballero de la Armadura Oxidada, por decir algo. ¿Verdad? Entonces ya la persona dice, ay, yo era el caballero y vieras que cuando él se quita tal parte de la armadura, yo también iba en la misma colada. Entonces, básicamente eso sería la parte de la biblioterapia en algunas personas, pero primero hay que irla conociendo, porque correctamente esta persona dice, a mí no me gusta leer absolutamente nada. Y hay otras personas que les encantan. Entonces no se aprovecha de esa ventaja, ¿verdad? Pero no con todas sirve. Esto también lo he visto grupal, ¿eh? Esto también lo he visto grupal. Entonces, por ejemplo, no le voy a quitar créditos a mi esposa, ¿verdad? Que también es orientadora. Entonces ella lo aplicó hace mucho en un colegio y en el colegio entonces dividió, no me acuerdo si fue a novenos un libro, a octavos un libro, séptimo un libro, etcétera, etcétera. E hicieron una feria de orientación se llamaba, y cada grupo exponía las realidades que había identificado del libro que hablaba sobre ellos. Entonces, por ejemplo, les dejó libros de Carlos Cuauhtémoc, por decir algo. Y entonces, hay un libro que se llama El Feo, entonces ese se lo dejó a novenos años y entonces, los novenos años adornó todo un aula como si fuera la temática del libro y hacían de los personajes y bueno, una cosa interesante. Entonces, es un asunto que también se puede trabajar de forma grupal. Ok, paro aquí entonces y hacemos el receso, ¿entendí bien? Ok, Sí, claro. desde entrarle a la trek. Ajá, vamos a hacer un receso de 10 minutos. Por favor, si tienen preguntas, el chat está abierto en todo momento de la charla para que ustedes realicen las preguntas y al final una compañera de nuestro grupo va a hacer todas las preguntas para que no se repitan y poder hacerlo lo más fluido posible. Entonces, si tienen alguna pregunta, pueden hacerla en el chat para contestarlas al final y tienen 10 minutos. A las 5:57 volvemos, a las 6 podemos volver y listo. Entonces nos vemos a las 6 de la tarde. Por favor, para que todos se vayan conectando nuevamente. Don Osvaldo, si gusta, continúa con la presentación. Bueno, muchas gracias y bienvenidos otra vez. En uno de los dos, digamos, este enfoque cognitivo-conductual y la terapia racional emotiva conductual son tal vez los dos enfoques más utilizados. ¿Por qué? Bueno, básicamente yo creo que la recomendación muchas veces de docentes es porque son muy pedagógicos tanto para quien lo va a usar como para la persona que lo va a recibir. Entonces, y dependiendo también de la población, generalmente nosotros utilizamos o trabajamos con población, digamos, si fuese muy joven o infantil, pues más concreto, o sea, el aporte o la reflexión, muchísimo mejor. Eso lo facilitan los cognitivos, como estos dos. Los dos son enfoques cognitivos. El aporte, en este caso, si el anterior fue de, si no me equivoco, el nombre es Aaron Beck y su hija creo que fue la que continuó, Judith Beck. En el caso de la TREC es Albert Ellis. Entonces, Albert Ellis va un poquito más allá con la TREC y tiene los mismos, yo diría que son los mismos fundamentos que el cognitivo conductual en muchos aspectos, enfatizando un poquito más en la relación entre emoción y cognición. Entonces, el aspecto de relación con emoción-cognición lo que dice es básicamente, si piensas bien, te sientes bien. O sea, ese es como el resumen. Una disfunción racional para Ellis provoca una disfunción emocional. Por lo tanto, los pensamientos disfuncionales y las perturbaciones emocionales son un conglomerado de situaciones personales y ambientales. Uno de los mayores aportes es la técnica del ABCDE.
donde él dice que, bueno, básicamente funciona así. A es el acontecimiento, vamos a pasar a C. C es la consecuencia emotiva, D es el debate, D, y la E es el efecto final. Entonces, ¿qué es la B? Muchas veces las personas pensamos o consideramos que pasamos de A a C, donde A es el acontecimiento disparador que nos hace sentir ciertas cosas. Pero lo cierto es que para poder decir eso, primero tuvo que haber pasado por el filtro mental. En este caso, por la letra B, que en inglés es belief. O sea, ¿cuál es la creencia que hay en el centro, que hace que yo, cuando pase por ese filtro, me sienta como me siento? Entonces, el detalle, igual que en el cognitivo conductual, es la cognición, es la percepción del evento, la percepción de la circunstancia. Dependiendo por dónde pasa el filtro, si yo paso el filtro por pensamientos disfuncionales, mi respuesta emotiva también es disfuncional. Y por lo tanto, mi comportamiento también es disfuncional. Entonces, yo tengo que someter a debate y cambio a esa reestructuración cognitiva para obtener E, es decir, un efecto final deseado. Las creencias irracionales no las voy a repetir porque podemos perfectamente ver el listado de las anteriores creencias centrales o disfuncionales del cognitivo conductual, son básicamente las mismas y se atacan igual. La ventaja que yo le veo a la TREC sobre el cognitivo conductual, pero este es algo más personal, es que para mí la TREC me facilita más la explicación de cómo funciona la percepción y cómo va a funcionar de ahí en adelante el proceso de intervención. Yo TREC lo he trabajado con niños y me lo entienden perfectamente, lo trabajo con adultos perfectamente, y con adolescentes, y lo trabajamos con cajas de ¿cómo se llama? Cajas de acontecimientos, cajas de consecuencias emotivas y cajas de creencias. Y entonces trabajamos de manera que yo, por ejemplo, les digo, bueno, saquen un acontecimiento. Entonces sacan un acontecimiento y lo leen. Casi todas son adaptaciones a circunstancias particulares que esa población podría estar viviendo. Lo leen, sacan la consecuencia emotiva y les pregunto, bueno, frente a esta circunstancia, ¿qué pudo haber pensado esta persona para sentirse así? Entonces la misma gente te va diciendo, ah, seguro pensó tal cosa, seguro pensó tal otra. Y entonces digo, ok, bueno, cambiemos la creencia. Si la cambiamos, ¿cuál sería la respuesta emotiva? Ah, no, entonces se sentiría más tranquilo, ya no se sentiría ansioso, se sentiría más relajado, buscaría opciones de respuesta. Entonces siempre manejamos estas tres cajitas, cuatro cajitas, y es una manera de aplicar la técnica ABC que me parece que es súper, súper didáctica. En el caso de la TREC, entonces, lo primero que hay que hacer siempre es explicarle al grupo o a la persona la técnica ABCD. Esto, por lo menos, Elis, en ese sentido, sí es muy claro. Las frases debemos trabajar frases de autoenfrentamiento, es decir, frases que vengan a sustituir creencias centrales, como, bueno, vamos a ver, hay gente que dice, bueno, querer es poder. Bueno, no siempre, no siempre querer es poder, ¿verdad? A veces uno quiere, intenta, tal vez querer es intentar, y muchas veces por intentar obtenemos, pero no siempre. Entonces, esta posibilidad de un pensamiento más racional es propicia a sentirnos menos ansiosos y menos frustrados. Podemos trabajar con tareas donde la persona pueda decir, ok, hoy pensé tal cosa frente a tal situación y lo pude identificar. Eh, Al identificarlo me di cuenta que lo puedo cambiar. Entonces, esas pueden ser tareas, puede llevar un diario, etcétera. O, por ejemplo, bueno, si ya logramos identificar en el proceso una idea irracional, podemos llevar un registro de cuántas veces durante la semana nos, nos enfrentamos a ese pensamiento. La imaginación racional emotiva me parece mucho una fantasía de la Gestalt, por eso les digo, siempre hay elementos comunes,
Pero aquí el asunto no es ser proyectivo en tanto metáforas o imágenes de figura a fondo, como lo maneja Gestalt, sino más en función de decir, ok, imaginémonos frente a tal circunstancia, tal y cual lo estamos viviendo ahora, con tal pensamiento disfuncional. ¿Qué sientes? ¿Qué experimentas? Etcétera, etcétera. ¿Qué haces? Y después, imaginémonos si pensáramos diferente. ¿Qué sientes? ¿Qué experimentas? ¿Qué haces? Y entonces es una forma de confrontar los estados de ánimo distintos que provoca el pensar de otra manera. El uso del humor muchas veces es darnos cuenta de que damos la libertad de reírnos de nuestras propias circunstancias, los reforzamientos. Bueno, si durante esta semana lograste poner en práctica el nuevo pensamiento, este, date ciertas libertades, por ejemplo. Pero sobre todo es muy importante, ya sea en grupo o de forma individual, establecer los debates correspondientes. Entonces, por ejemplo, a veces la gente te dice, bueno, es que esto no debería ser así. Entonces, basta con preguntarle, ¿debería o te gustaría? Y entonces de ahí hay una confrontación. La persona dice, bueno, no, no es que debería, es que tal cosa. O a veces te dicen, es que con fulano siempre pasa, siempre o la mayor parte del tiempo o algunas veces. Bueno, no, siempre no. Pasa que no. Es que yo no sirvo para nada. Explícame que no sirves para nada. ¿Qué significa eso? Nada, nada, o si hay cosas que sabes hacer bien. Entonces, el debate pasa por esa confrontación de la idea. ¿Okay? Por último, quisiera retomar con ustedes el análisis transaccional. Dice María Luisa que, que es tal vez la propuesta más integrativa o el que te permite tener más integración de enfoques. En caso particular, lo he venido utilizando los últimos años con muy buena, eh, muy, muy exitoso en los procesos. El análisis transaccional parte de que, bueno, existe una estructura de personalidad, que ahora vamos a ver, que se compone por el padre, el adulto y el niño. No como un estudiante que una vez me estaba exponiendo y se le fue y me dijo, bueno, la estructura de la personalidad es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El padre, el adulto y el niño, ¿verdad? El pan famoso. Y todo el mundo persinándose, ¿ya? Yo creo que esa distribución, esa estructura del pan que hace el autor de análisis transaccional, Eric Berne, es muy interesante porque nos permite ser muy didácticos también, muy didácticos con la persona orientada. Y cuando usted le explica la estructura de personalidad, al menos yo lo hago igual utilizando un poquito de humor, yo les digo, bueno, no sé si les ha pasado que cuando ustedes quieren algo, ¿no? Pasan por un escaparate, una tienda y ven algo precioso que ustedes quieren. Hay como una lucha ahí de vocecitas internas. Una voz que te dice, cómpreselo, cómpreselo. Y otra voz que dice, no, no se lo compre, ahorre. Y otra vocecita dice, usted se lo merece, ¿verdad? Y entonces está uno en esa decisión, que si lo compro, que si no lo compro, que si me ahorro la plata, que si lo dejo para después, que si vengo después ya no hay la talla, qué sé yo, tantas cosas. Bueno, esa lucha interna, esas vocecitas que llamamos, pues son las estructuras de personalidad tomando decisiones. Ahorita lo vamos a ver. Ahora, estas estructuras de personalidad, todas las personas las tenemos. Y cuando intercambiamos relaciones con los demás, lo que estamos haciendo es entrando en unas transacciones con los estados del yo, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de las parejas, eh, vemos que una de las dos partes llega y le dice a la otra, ay, es que no sé qué, esos apodos que se ponen extraños las parejas, ¿verdad? Y entonces el boquito para arriba y para abajo, y la otra llega y le hace piojito. Bueno, pues ese es el yo niño buscando la aceptación de ese yo padre protector que se busca muchas veces en una pareja. Y no está mal, el problema es que una pareja busque en la otra un padre, ahí están, son cosas diferentes. Pero es muy distinto el que un estado del yo busque
la respuesta del otro estado de yo a la persona. Hay posturas existenciales, ¿verdad? Este enfoque habla de posturas existenciales como, por ejemplo, yo estoy bien, tú estás mal, yo estoy bien, yo estoy mal, tú estás mal, y yo estoy bien, tú estás bien. ¿Verdad? Con los peligros de cada uno de las posturas existenciales. Pero muchas veces es interesante poder ir clarificando cuál es la postura existencial de la persona eh, para poder entender cómo visualiza el mundo y las relaciones con los demás. Los guiones de vida, también muy importante. Hay guiones de vida que las personas siguen como si fuera precisamente un actor o una actriz de una película o de una obra de teatro. Y sigue un rol que fue escrita para ella o para él, y aunque no esté de acuerdo con ese rol, lo sigue porque ha sido la forma en la que ha encontrado encajar o pertenecer. Entonces es muy interesante esto de los guiones de vida, como por ejemplo identificar guiones que dicen, sé perfecto, eh, no calzas, eh, inténtalo uno y otra vez, etcétera, etcétera. Que ahora podemos verlos. Se explican desde el AT lo que son los juegos psicológicos también, como por ejemplo, pata de palo, quiere decir pata de palo, es que pobrecito yo, como yo vengo de tal región del país y es tan difícil de tener acceso a tantas cosas ahí, que pobrecito yo, ustedes no me quieren ayudar con el trabajo, yo hago la portada, no se preocupen, ustedes hagan todo lo demás. Ese pobrecito yo es un juego ahí de rol, ¿verdad? Estos roles, por ejemplo, rol de víctima, rol de perseguidor y rol salvador, que perfectamente se presentan, porque una persona así, que se caracteriza por un rol más de víctima, se encuentra con alguien que asume un rol más salvador y dice, ahora yo hago todo el trabajo, usted no se preocupe, yo lo pongo ahí en el trabajo y le pongo el nombre. Y después entramos en el juego psicológico que dice, si no fuera por mí, quién sabe dónde estaría este compañero o esta compañera. Eso es un juego psicológico. Y se nos va el tiempo, y por eso ese es el uso del tiempo. Y vean que es un juego psicológico que la próxima vez que hay que hacer trabajo grupal, me vuelve a tocar con el mismo compañero. Y decimos, otra vez yo me toca asumir todo el trabajo. Sí, sí, sí. Pero en el fondo, usted quiere asumir el trabajo. Entonces, el uso del tiempo a veces se nos va. Eso se refiere con el uso del tiempo, no tanto en cómo lo organizamos, sino en que se nos va el tiempo jugando estos juegos psicológicos. Invertimos tiempo pensando en cómo le vamos a hacer para jugar el juego psicológico. Y es muy interesante para trabajar temas como, por ejemplo, comunicación asertiva, para saber desde qué estados del yo estamos comunicándonos. Aquí están los tres estados del yo, el padre, el adulto y el niño, caracterizados muy claramente. El padre es este padre protector, nutricio, que busca la protección de otras personas y de sí mismo. Pero también está el padre crítico, que es sumamente normativo, sumamente prohibitivo y sumamente señalador o culpabilizador. En el caso del adulto, que es la parte más racional, que toma decisiones, que valora alternativas, etcétera, y el estado del yo niño, que es la parte más emotiva, eh, más creativa también, e incluso rebelde. Frente a circunstancias injustas, y cuando alguien dice, esto no es justo, eso es como estar escuchando a un niño haciendo una rabieta diciendo, esto no me gusta, pero a veces es importante escucharlo. En otras, cuando hacemos caso a una regla, a una norma, todos, por ejemplo, aquí nos dijeron, bueno, hay que estar calladitos sin encender el micrófono, y todo el mundo lo apagó, ese es el yo, niño sumiso, todo el mundo llegó y apagó el microfonito, nadie cuestionó, vaya, apagó el microfonito. De milagro no saltó ningún niño rebelde, que yo quiero un niño, y echando el micrófono porque me da la un niño rebelde. En el caso de estas circunstancias, a veces hay un yo crítico, que me ha tocado atender mucho últimamente, un yo crítico muy grandote, que dice, me decía una muchacha, en realidad yo estoy estudiando X carrera,
porque, o quise estudiar X carrera por agradarle a mi mamá, no porque yo quisiera. Entonces el yo padre de esta chica es gigantesco, que ha hecho muchas cosas por agradarle a su mamá, porque vive sola con su mamá es de otro país, recibe muchas críticas desde fuera de la familia y ella quiere empoderarse y empoderándose ella, empoderar a su mamá para que nadie más las critique. Pero el padre crítico de esta mujer es enorme y su yo niño en consecuencia también lo es. Sin embargo, cuando llegan a pedir ayuda, quien está hablando muchas veces es el adulto diciendo, hey, suave, tenemos un problema, hablemos de esto porque no estamos bien. Igual que en el caso del yo rebelde. Entonces, así empezamos a realizar transacciones entre las personas en nuestras relaciones. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, que estás tratando de hablar con el adulto de una persona diciéndole, mira, desde el adulto te comunico, ¿verdad? No habla así, pero desde el adulto uno generalmente comunica y dice, mira, compañero, compañera, estaba viendo que todos ya mandamos nuestra parte del trabajo, pero falta la tuya, queríamos saber qué es que había pasado. Este es el yo adulto hablando. Y espera que le responda el yo adulto. Esa sería una transacción lineal interesante. Pero te contesta el yo niño. Yo veré cuándo lo hago, a mí no me estrese. La respuesta que esperábamos era de la última, nos contestó el niño. ¿Verdad? Esta es una transacción cruzada. Y es muy interesante porque cuando usted lo diagrama, precisamente trabaja mucho con diagramas de estas estructuras, a la gente le queda sumamente claro y empieza a establecer sus propios diagramas. Este es el triángulo de la manipulación, en el que podemos entrar en el juego, que es el perseguidor, el salvador y la víctima. No voy a entrar mucho en este caso, pero sirve mucho para saber dónde estamos jugando. En el caso me acuerdo de una muchacha que llegó a buscar ayuda. Esto es muy interesante. Una cosa es la intención de la búsqueda de asesoramiento en orientación y otra cosa es el emergente. Ella llegó a pedir ayuda de organización del tiempo, de estudio, y terminamos trabajando este triángulo. Imagínense ustedes, ¿por qué? Porque al final de cuentas nos dimos cuenta que ella lo que quería hablar era de su familia y que había una mamá que siempre le decía, ay, mira, que es que estoy muy ocupada, que voy a ir al gimnasio, que voy a salir con mis amigas, encárgate de tu hermanito, encárgate de tu hermanito, encárgate. Y ella siempre se encargaba del hermanito. Entonces, siempre que había una torta que había que cubrir a la mamá, ella salía como la mujer maravilla a defender y a cuidar a su mamá y cuidar a su hermanito. Ella está jugando un rol salvador. Ese fue el rol que se le asignó y que aprendió a jugar. Necesitaba que las demás personas la necesitaran. Cuando se da cuenta de la situación y la próxima vez que la mamá le pidió ayuda, le dijo, mira mamá, es que yo tengo que estudiar, yo no puedo recoger a mi hermanito hoy. La mamá casi cae en cruz, pero empezó a romper el triángulo de manipulación. Algunos guiones que la persona suele jugar y que son muy pesados son, sé fuerte tienes que demostrar que eres fuerte. Recuerdo el caso de una muchacha que quedó huérfana a los 9 años con su mamá, murió el papá, ¿verdad? Y en el funeral, dice, yo recuerdo perfectamente que la gente se me acercaba y me decía, ahora usted tiene que ser fuerte por su mamá. Y le daba una palmadita en la espalda. La mamá se volvía donde ella y le decía, es que ahora usted se convierte en mi bastón, con 9 años. Claro, la chica guarda todo esto y ella empieza a reprimir algunas emociones, algunas circunstancias, incluso elige carreras que le permiten demostrar que ella es fuerte, pero se da cuenta de que efectivamente todo lo que ha hecho en su vida es para demostrar que ella es una mujer fuerte, pero no porque realmente ha creído que es lo que quiere, ¿verdad? Eso es muy interesante. No perteneces, no calzas en ningún lado, sé perfecto, no falles, no te equivoques. No existes, que es un guión de los más fatales, ¿verdad? Que es cuando se ignora a una persona, básicamente, y los resultados suelen ser fatales porque empieza a asumir una postura ante la vida de yo estoy mal, tú estás mal, con consecuencias más dirigidas hacia el suicidio.
inténtalo una y otra vez, que son personas que siempre que te cuentan algo y dicen, es que vieras que yo iba a hacer tal cosa y casi lo logro, estuve así, la próxima lo voy a intentar. Y siempre que están intentando algo, algo pasa, pero no terminan. ¿Ah? Uy, que estuve así de sacar la maestría, no la saqué. Uy, que estuve así de sacar el trabajo y no lo saqué. ¿Verdad? O el otro que dice, estuve así de jugar en primera edición y me jodí la rodilla. Todos esos, ¿verdad? Tienen que ver con inténtalo una y otra vez. Puedes usar con cualquier enfoque, puedes utilizar cualquier técnica. El asunto es que sepas con qué enfoque estás trabajando y cuál es el objetivo y la intencionalidad. Aquí se pueden usar dramatizaciones, se pueden utilizar cineforos, se pueden utilizar análisis y reescritura de cuentos y canciones, ¿verdad? Porque perfectamente podríamos decir, bueno, vamos a trabajar con Pinocho. Y uno dice, ¿cómo con Pinocho? Sí, sí, vamos a trabajar con Pinocho. O vamos a trabajar con Cenicienta. Bueno, ¿qué mensaje tiene Cenicienta? ¿Y quién da ese mensaje? ¿El yo padre, el yo adulto, el yo niño? Ay, cuando dice tal cosa, ese es el yo padre. Entonces, por ejemplo, yo he trabajado con Pinocho. Y entonces la gente dice, claro, el yo adulto es Pepito Grillo, porque siempre es la conciencia que le quiere decir tal cosa. Eh, pero Pinocho siempre actúa desde el niño, porque tal y tal otra. Le hace falta trabajar más el niño sumiso, porque no le hace caso a nadie. Entonces, esa parte es muy interesante a través de cuentos, dramatizaciones, etcétera. Análisis de caso, o perfectamente con fantasías dirigidas, que se pueden trabajar perfectamente, se pueden retomar de las que aporta Gestalt y después analizarlas bajo estructuras de personalidad, guiones y mandatos. Termino dando 3 ejemplos de cómo integrar una postura teórica con un enfoque de intervención, porque aquí es donde la chancha torció el rabo, dijo mi abuela. Porque muchas veces, si tenemos la teoría que vamos a usar, porque descubrimos que la necesidad de orientación era inteligencia emocional. Muy bien. Y ahora queremos usar el enfoque tal. Pero ¿cómo se casan los dos? Entonces, tenemos que empezar a identificar cuáles son los criterios claves de la teoría, llamémosle así, la teoría guía, y cuáles son los criterios fundamentales del enfoque de intervención y dónde empatan. Y a partir de identificar dónde empatan, yo puedo montar un proceso. Pues, por ejemplo, en este caso les presento, este está en un artículo que se llama el rol existencial del, análisis del rol análisis existencial del rol docente para la convivencia escolar. Entonces, lo propongo trabajar desde un aspecto existencial y propongo trabajar en 3 fases. Entonces, por ejemplo, divido el proceso a partir de lo que el enfoque existencial me permite trabajar. Entonces, por ejemplo, en la primera fase, con los docentes me gustaría trabajar criterios existenciales como tomar conciencia, ejercer libre y responsablemente el manejo de la disciplina en las aulas y pasar de evadir a asumir, que son criterios existenciales. Entonces me planteo 2 objetivos: favorecer espacios de reflexión sobre la importancia del rol docente, o sea, tomar conciencia. ¿Quién soy yo en el aula? Número 2, propiciar que el personal docente analice las decisiones que realiza para el manejo de la disciplina, porque, y el significado que tiene el manejo de la disciplina de cada docente, porque a veces usted escucha al docente decir, es que la disciplina aquí es imposible porque los papás tal cosa y porque los papás tal otra. Asuma de todo eso que es responsabilidad suya. Retomar la curiosidad y la sensibilidad es algo existencialista, pero vamos a trabajar en una segunda fase. ¿Por qué? Bueno, para retomar recursos y volvernos a plantear la dinámica de reestructurar mi metodología, por ejemplo, en el manejo de la disciplina. Y en una tercera fase, ya pasar a la acción, ponernos en movimiento, aprender de lo que nos ha pasado antes y reconocer que yo estoy en un principio de relación, es decir, me puedo apoyar en otras personas que me ayuden. Entonces, ven cómo puedo, de esos elementos, que son muy teóricos, muy abstractos, propios del enfoque, los aterrizo y los convierto en objetivos. Otro ejemplo es la matriz de 3 valores que trabajé con la profesora Irma Arguedas en
el artículo que se llama Promoción de la esperanza en tiempos de incertidumbre en adolescentes. Entonces, el criterio teórico que utilizamos fueron las dimensiones del desarrollo humano de Amartya Sen. Entonces, Amartya Sen plantea una serie de criterios del desarrollo humano que cada persona tiene que velar por ellos, y los trabajamos en logoterapia, en los 3 valores existenciales. Y entonces, por ejemplo, para guiarnos en el proceso de diagnóstico con una persona adolescente, bueno, preguntémosle a la persona adolescente que valore, por ejemplo, vamos a ver, salud física y ambiente adecuado. Bueno, de creación, ¿qué puedo aportar? Es decir, que la persona adolescente se plantee qué puede aportar para un mejor desarrollo físico, para un mejor ambiente, para un ambiente seguro, para un ambiente saludable. Bueno, ahí asume un rol protagonista. ¿Qué puedo obtener del medio o de las experiencias? Bueno, ¿qué puedo obtener de experiencias anteriores o de compañeritos que se enfermaron o de maestras que pasaron por tal situación o de instituciones que tenemos cerca? ¿Qué nos han enseñado? Plantearlo ahí. De actitud, ¿con qué actitud asumo estas situaciones? Bueno, tal vez me da pereza hacer ejercicio, sí tengo tiempo, pero no tengo ganas, bueno, etc. Y llenamos toda esta matriz y así nos damos cuenta cómo está el desarrollo de la esperanza, en este caso, valorando todos los aspectos del desarrollo de esta persona adolescente. Y para ello, ¿qué hicimos? Hacer la indagación en 3 niveles existenciales. Entonces, ven cómo si yo puedo agarrar, ven que son solo un criterio, son los valores existenciales. De todo lo que plantea la logoterapia, agarro un criterio y eso es suficiente para poderlo aplicar. Otro ejemplo. Este es básicamente un análisis de cómo podemos trabajar con el enfoque de transiciones, que es un enfoque más aplicado al desarrollo de carrera y demás, pero, por ejemplo, que plantea que existen 4 dimensiones a tomar en consideración: el evento, la persona, el apoyo y la estrategia. Pero lo relacionamos con TREC. Entonces, yo para saber cuál es la percepción que tiene una persona sobre un evento que le pasó, entonces me centro en el ABC. Analicemos cuál es la percepción de la persona. Luego, la persona, cómo se percibe a sí misma, qué creencias tiene sobre ella misma y sobre las circunstancias, cómo se siente. Y a partir de lo que nos diga, podemos empezar a debatir. Busquemos los apoyos. Él logra identificar apoyos en ese proceso. Igual, trabajamos algunas creencias o debatimos a partir de los apoyos que tiene. Y luego hacemos un plan, es decir, un plan de remedial, que esa es la estrategia. Pero lo que me sirve de guía, ¿qué es? El ABCD. Igual yo en algún momento se los comentaba a las compañeras, es decir, la propuesta que hacemos desde inteligencia emocional, por ejemplo, inteligencia emocional tiene 5 dimensiones o 5 competencias, dependiendo del autor. Y entonces, la primera es tomar conciencia de las propias emociones. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, voy a tomar como base la A del acontecimiento. Frente a qué situaciones percibo sentirme de X o Y manera. Puedo trabajar temas como estrés, ansiedad y frustración bajo estas mismas circunstancias. Entonces, un poco esa es la dinámica. Establecer matrices comparativas que me permitan tomar siempre lo mejor de cada enfoque en función de la teoría que me sustenta. Y así van a ver que es muchísimo más fácil después convertirlo en objetivo, ¿verdad? Y entonces ahí ya les queda fácil estructurar un proceso de orientación de 3, 4 fases y cada fase con su objetivo, respondiendo a un criterio de enfoque que te guíe. Entonces, básicamente, ahí tendríamos este aspecto de los enfoques y su posibilidad de aplicación. Bueno, eso es lo que quería compartir, exponer. Rápidamente me quedé sin aire, todo, que iba volando. Entonces ahora vamos a entrar a la parte ya de conversar. De acuerdo, muchísimas gracias a don Osvaldo por esa exposición tan cargada, tan rica de contenido que nosotros realmente necesitamos. En este momento vamos a entrar
a lo de las preguntas. Esta parte va a estar a cargo de nuestra compañera Shamet Romero. Entonces, Shamet, le doy la palabra y puede realizar las preguntas. Muy bien, buenas tardes, don Osvaldo, y procedemos con las preguntas. La primera sería, ¿cuál enfoque es más adecuado a utilizar para una promoción de una salud mental adecuada con personas adultas? Va a sonar un poco acomodada la respuesta, como dicen por ahí, cualquier enfoque sirve. El asunto es lo siguiente. ¿Con cuál se siente usted más cómodo? Es que aquí empezamos con otro rollo. Vamos a ver. Por un lado, sí, yo tengo que responder a las necesidades de la temática, de la población, pero también con quién me siento yo más cómodo y con cuál suelo tener mayor afinidad porque tiene una concepción de persona similar a la que yo tengo también. Entonces, por ejemplo, y uno pues conforme va asumiendo la práctica profesional se va dando cuenta de muchas cosas. En mi caso, por ejemplo, yo les podría decir, yo trabajé por muchos años tomando como elemento base la TREC. Yo estaba fascinado con la TREC, pero fascinado. A mí nadie me quitaba la TREC de la cabeza. Yo decía, los otros enfoques me valen. De la TREC es la panacea. Y a todo mundo le recetaba ABC, ¿verdad? Un día, llega una muchacha y en un proceso de orientación, ella estudiaba orientación. No era mi alumna, ni fue mi alumna hace un tiempo, y después me buscó para un proceso de orientación. Entonces era muy curioso porque ella me llegó y me dijo, vea, es que pasa lo siguiente, ¿verdad? Yo sé que yo tengo una autoestima así, 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 y que tengo pensamientos distorsionados, y que, entonces yo quería que usted me guiara en el proceso de debate de ideas irracionales. Y yo, ya se diagnosticó solita, todo bien. Y entonces empezamos con el proceso de debate de ideas y las identificamos. Ella las tenía aquí, claritas, claro, es que yo me estoy esto, yo estoy. Y lo tenía claro aquí, pero nada de lo que debatía lo llevaba a la práctica. Y yo dije, santo, ahora por dónde le entro, porque estábamos en un círculo. Yo le debatía y ella me decía, sí, claro, claro. Sí, por supuesto, entiendo. Ella era súper analítica. Y entonces yo decía, bueno, hey, ¿ahora cómo le entro? No me está funcionando el debate con ella. No puedo seguir con el debate, pues no vamos a salir del círculo vicioso en el que nos encontramos. Y entonces fue cuando dije, no, vamos a ver. Encontré, aquí es donde la práctica hace mella, porque a veces uno encuentra fisuras en el diálogo con la persona y tiene que meterse por ahí. Y sin que estuviéramos hablando de este asunto, ella saca a la luz un asunto de abuso que había tenido hace un tiempo. Y apenas menciona el asunto del abuso, me dice, pero eso ya lo superé. Eso ya lo superé. Y entonces, bueno, contame de eso, aunque ya lo haya superado. No lo haya superado, no. O sea, este asunto todavía seguía siendo mella en ella. Entonces dije, no puedo seguir en el debate racional, me voy a ir al elemento más emotivo. Y entonces dejé TREC y me fui y me traje elementos de AT para llegarle a su yo niña. Yo sabía que si llegaba al su yo niña, pero eso tenía que botar un muro muy grandote, íbamos a poder avanzar. Trabajamos diálogos internos entre yo padre y yo niña y fue genial. Lo que obtuvimos, lo que avanzó esa chica fue fenomenal. Comentarles que nunca me voy a olvidar que ella, en una demostración a sí misma de la superación que había tenido y de lo autónoma que se consideraba ahora ella,
A la última sesión recuerdo que llegó con un tatuaje recién hechito, recién cubierto con el plastiquito y toda la cosa, de un ave fénix. Me acuerdo perfecto que se tatuó un ave fénix. Y me lo enseñó y me dice, vea lo que me tatuó. Esta es la manera en la que yo sello mi crecimiento personal a partir con este proceso. Porque descubrí que yo esto, pa. Y ahí sí, adelante con su vida y aquí nos separamos y mucho gusto haber compartido con vos. El asunto es que yo tenga claridad de qué es lo que yo quiero. ¿Ok? Entonces, si es un grupo de adultos y voy a trabajar su salud mental, bueno, ¿qué aspecto de la salud mental? Mi salud mental es enorme, pero ¿qué aspecto de la salud mental? Y entonces puede ser que haya enfoques que me den más herramientas grupales que otros, o más claras y específicas que otros. Pero no, vamos a ver, profe, si aquí no quiero meter la pata, ¿verdad? Porque aquí yo quiero decir lo siguiente. Vamos a ver, yo perfectamente puedo estar trabajando una perspectiva muy cognitiva, pero requiero entrar con cierta proyección de algunos elementos o algunos aspectos. Entonces tomo prestado, por ejemplo, qué sé yo, de la Gestalt, una de sus fantasías. Pero tomando en cuenta, pues yo estoy claro de que yo estoy trabajando desde una perspectiva cognitiva, de manera que el análisis que hagamos posterior de la fantasía es la identificación y debate de ideas irracionales, aunque haya tomado prestada una técnica de otro enfoque. ¿Ya? Yo, cuando estamos iniciando en la práctica profesional, yo lo que recomiendo es, vamos a ver, decía María Luisa, no se case con un enfoque. Vacilando con ella, hablábamos, bueno, no se case porque en algún momento le vas a tener que dar vuelta al enfoque. Y entonces no entremos en una relación tan seria. Vamos a tener un enfoque base que nos permita acercarnos a la población e ir ganando confianza a nosotros como profesionales. Y tarde o temprano nos vamos a ir dando cuenta que este enfoque me plantea agarrar de otros. Por eso, pero la propuesta que es ecléctica siempre va a ser una propuesta bien fundamentada. Voy a agarrar este enfoque con esta cosa, de este otro enfoque, pero sabiendo muy claro que lo que yo voy a hacer es un debate, o sabiendo muy claro que lo que yo voy a hacer es una identificación de guiones, o sabiendo muy claro que lo que yo voy a hacer es una identificación de roles desde AT, etcétera, etcétera. Entonces, dependiendo de cuál sea la temática y también de cómo te va respondiendo la población, puedes plantear un enfoque u otro, ¿verdad? Pero vamos a ver, creo que todos los enfoques los podemos usar. Tal vez donde yo tengo más recelo es con la población más pequeña, porque sí necesitamos ser un poquito más concretos y por lo menos dentro de mi experiencia, siempre que hacemos fantasías o hacemos proyecciones o hacemos metáforas, esta parte siempre les cuesta un poquito más. Vamos, no es que no se pueda, pero sí hay que tener más paciencia, digámoslo así. Y ahorita que usted menciona lo de los niños y las niñas, ¿verdad? De hecho, había una pregunta que se relacionaba con este tema y era que ¿cuál enfoque considera pertinente trabajar para los niños y las niñas, pero en edades tempranas, especialmente los que no saben ni leer ni escribir? Uno se sorprende de lo que los niños son capaces de hacer, porque uno podría decir, cognitivo puro, ¿verdad? Perdón, conductista puro. ¿Verdad? Recompensa, análisis, causa, efecto. Bueno, puede ser, sí. Pero no se sorprende porque uno entonces agarra muñequillos, ¿verdad? Por aquí yo tengo un montón.
Uno agarra muñequillos y entonces les empieza a decir, ay, fíjate que iba este chiquitillo, iba jugando fútbol, iba muy emocionado con la pelota y pa, y metió un golazo en propia meta. Y entonces llegaron y le dijeron, ay, qué mamá es estúpido, metió un gol en propia meta. Y entonces, ¿cómo se sintió chico? Ah, se sintió muy mal, uy, sí, ¿quién lo tiene de tonto? Y no se queda. Y entonces él se creyó esto y se fue muy triste para su casa. ¿Cómo podemos hacer para que él piense distinto a pesar de que le dijeron tales y tales cosas? No, que piense que lo puede hacer otra vez, que lo puede intentar, que él es muy carga, que lo haga otra vez, que lo intente, que le diga que no lo traten así. ¿Qué estás haciendo ahí? Estás debatiendo. Es que aquí la clave es el método. Los chicos no tienen por qué saber que esto se llama debate, que esto se llama idea irracional, que esto se llama... No, el que tiene que saber eso es usted, no el chico. Entre más grande, sí, usted le explica. Pero está chiquitillo. Idea irracional. No, no. Ay, pobrecillo, empezó a sentir cosas que lo hacen sentir triste. Empecemos a pensar cosas que lo hagan sentir mejor. ¿Quién da ideas? Empiezan a decir cosas. Ok, perfecto. Entonces, sí, la recomendación con los chicos más pequeños es usar métodos siempre didácticos, pero que te permitan algo concreto. Entonces, ahí sí yo recomendaría tal vez enfoques más cognitivos, más conductuales. El cognitivo y conductual se presta mucho, porque es, ok, ¿cómo podemos pensar así? Ahora actuémoslo, ahora actuémoslo. Ahora vamos a actuar lo primero que le pasó a Menganito. Ya. Ahora actuemos, si Menganito cambia de idea, ¿cómo sería la cosa? ¿Cómo sería la escena? A ver, traigámoslo. Y hacemos dramatización. Que se te va a hacer un desmadre, sí, posiblemente se te haga un desmadre actuando, lo que sea. Que estamos en la virtualidad. Ok, entonces hagamos bien. Ustedes no me lo están preguntando, pero digamos, en la UCR ahorita estamos trabajando todo el proceso de trayectoria de carrera. Ustedes les puse por ahí, yo también soy orientador en la U. Y estamos trabajando videos en Fieldgrip para identificar cómo es que la gente toma decisiones. Entonces ustedes han visto la teoría de toma de decisiones y hay gente que lo hace al azar y todo, no sé qué. Pero entonces estamos montando videitos de un minuto y medio con peluches que la misma gente de la UCR está montando, a los estudiantes que agarramos, ya ayúdenos con una escena así. Pero no hace falta que vos salgas en el video, puedes hacerlo con muñecos o peluches. Entonces salen muñequillos y se ponen, ay, yo cuando elegí carrera era no sé qué, y no supe qué escoger, y la nota de admisión que me dieron me metí en lo primero que me apareció. Y entonces, ok, bueno, y entonces empezamos con el proceso de identificación. ¿Quién más se ha sentido así? Más inmediato. No sé si con eso contesto la pregunta. Claro, muchísimas gracias. Bueno, hay otra pregunta que dice, ¿cómo se trabaja la transferencia en las sesiones de atención individual, especialmente cuando se trabaja el análisis transaccional? Yo creo que aquí es muy importante desde AT tomar en cuenta lo siguiente. Vamos a ver, es posible que pudiéramos asumir un rol de padre. Desde el análisis transaccional, la transacción que está esperando la persona orientada con vos es desde el adulto, desde tu adulto. Entonces, como orientador, de ahí no nos podemos salir, desde el adulto. Que a veces usted como orientador, que le salga su yo padre, nutricio, es posible. Lo importante es darnos cuenta. Hay una muchacha que he estado atendiendo que particularmente me despierta mucha ternura. Yo lo he identificado, ¿verdad? Y es muy curioso. Pero sé que ella no está buscando, sé que está buscando un padre, eso sí, porque no tiene. Y, y demás. ¿Cómo evito caer en esa tentación, digámoslo así? Bueno, básicamente asumiendo
que mi rol orientador precisamente es no dar consejos y no juzgar. O sea, yo no me puedo salir de mi línea ética. En tanto no me salga de mi línea ética, me mantengo en el adulto, ¿verdad? Entonces, yo creo que esa es la ley, ¿verdad? Esta persona viene aquí a un asesoramiento profesional, que al final de cuentas puede hacer ahí esa transferencia de ese yo niño que llora, que se expresa, que siente, y demás. Ok, sí, perfecto. Pero sé que ella no está buscando la respuesta de mi yo padre, está buscando la respuesta de su yo padre. Y ahí es donde siempre la tengo que redirigir. Y eso lo voy a hacer en tanto yo me mantenga en el adulto. Básicamente. Ok, este, cuando usted estaba haciendo la exposición, cuando estaba hablando de la TREC, una compañera preguntó que si podía explicar de nuevo lo de las cajitas. Sí, ok. Voy a tratar de ser más concreto con lo de las cajitas. Vamos a ver. ¿Qué puedo hacer? Vamos a ver. Aquí tengo una cajita. Tengo otra. Vamos a ver. Tengo otra. Hay 3 cajitas. ¿Sí? ¿Las ven las 3 cajitas? Una blanca, otra roja, otra roja. Digamos que esta roja no está. Tengo solo estas 2. Y entonces aquí pongo un montón de situaciones hipotéticas que le pueden pasar a alguien. Que si yo voy a trabajar con estudiantes universitarios, ¿no? Como ustedes. Entonces me devolvieron un trabajo y viene rojitico de correcciones. Aquello parece una hemorragia, ¿verdad? Y una nota que dice, puedes mejorar, ¿sí? Porque somos muy comprensivos, ¿verdad? Cuando vemos las notas, muy cariñosos. Entonces, bueno, puedes mejorar. Viene rojitico aquello. Esa es la situación. Y viene ahí un papelito y pueden haber varias. Un compañero no quiso trabajar. Qué sé yo, estoy preocupado porque no voy a pasar el curso. Me quitaron la beca, ¿no? Un montón de cosas. Ahí pueden haber un montón de cosas. Situaciones que le pueden pasar a un estudiante universitario. ¿Ok? Y aquí, de hecho, esto es una cajita de cartas del estado de ánimo. Aquí pueden haber muchas emociones. Enojo, tristeza, alegría, frustración, bla, bla, bla. Aquí saco la circunstancia. Yo ya les expliqué, eso sí, en qué consiste ABC, para que la gente sepa. Saco esta circunstancia, viene ese trabajo que lleno de correcciones. Pum, llego y saco una emoción. La emoción dice ansiedad. Entonces la pregunta que yo les voy a hacer es, ¿qué estará pensando esta persona cuando le entregaron el examen que lo que está sintiendo es ansiedad? Me voy a quedar. Ya este curso no lo paso, ya no me gradué con mi generación, etcétera. Todo eso puede estar pasando por mi cabeza. Ah, ¿y cómo se llama eso? Suposición, es una idea irracional. Te estás anticipando, te está generando ansiedad. ¿Cómo podemos hacer para que la respuesta en lugar de ansiedad sea, qué sé yo, cierta tranquilidad? ¿Cómo vas a tener tranquilidad frente a una prueba así? Ah, no, entonces voy a preguntarle al profesor en qué me equivoqué. Un trabajo no me define como persona. En otras circunstancias me ha ido mejor, vamos a ver en qué fue. Entonces empezamos a hacer un cambio de todos los pensamientos irracionales por otros más racionales. En otras ocasiones yo les puedo plantear solo la circunstancia y el pensamiento, racional o irracional. Y ellos plantean la consecuencia emotiva. En otras circunstancias yo puedo plantear solo el pensamiento y la consecuencia emotiva. Y ellos me pueden plantear bajo qué circunstancias puede presentarse algo así. Entonces, varío y juego con estos elementos. Después los ensayamos. Todo esto forma parte del debate irracional, del debate de ideas.
Gracias. Ok. Y por último, desde su experiencia vocacional, ¿cuál es el enfoque que usted más ha utilizado en sus intervenciones de orientador y por qué? Bueno, les comentaba que hace mucho usé TREC. Todavía la uso. Yo diría que TREC, si sumamos los años, ha sido el que más he utilizado. Y más recientemente me ha abierto muchas posibilidades. Me he ido un poquito más profundo en las situaciones de vida de la gente con AT, con análisis transaccional. Y pues los dos los vinculo bastante porque lo que son mandatos y guiones de vida están llenos de ideas irracionales. Entonces, por ejemplo, sé fuerte, sé perfecto, ¿verdad? Nunca te rindas, nunca te rindas. A veces hay que rendirse. Ay, qué mediocridad, nos dice la sociedad. Ay, qué no, es que fíjate que si yo sigo metiendo cabeza en este asunto, no salgo vivo. No, voy a dedicar mis esfuerzos a otro objetivo, porque efectivamente, por más que meta cabeza en esto, mejor lo dejamos hasta aquí y seguimos con otra cosa. Es como insistir en una relación que no va para ningún lado y usted sigue llevando palo, ¿no? Entonces, no, ahí se vale rendirse, si no, esta cosa llega hasta aquí, por bien suyo, por bien mío. Pero hay un mandato, un guión de vida con el que se nos enseñó y que nos dijo que si usted era buena persona, nunca se daba por vencido. Y asociábamos una cosa con la otra. ¿Y de dónde viene eso? Bueno, es un mandato que viene del yo padre. Entonces, muchas de las ideas irracionales, si las podemos trabajar desde la perspectiva de transacciones que se dan entre los estados del yo. Y por lo tanto, ¿quién nos ayuda a hacer el debate? El adulto. El adulto. Entonces, el adulto es el que nos permite entender el debate. Cuando el padre crítico sumamente fuerte logra instaurar una serie de ideas irracionales que hace que el yo niño asuma posiciones sumisas que a veces no son las mejores y nos lleva a tener consecuencias emotivas muy desgastantes. Entonces, he encontrado en ambos enfoques un complemento ideal para trabajar con las personas, ¿verdad? Y lo he hecho tanto en forma individual como en forma grupal. Y ambas perspectivas han sido riquísimas, ¿verdad? Porque en la parte grupal lo más rico es que el debate se haga entre la gente. Entonces usted sirve solo como mediador del debate y tira preguntas claves, ¿verdad? Pero propicia que el debate se haga desde la experiencia de las personas involucradas. Y esa es la parte más rica de la parte grupal. Porque entonces cada quien desde su experiencia dice, uy, sí, mi mamá era igual que la suya, es que a mí me decía lo mismo, pero yo opté por hacer esto y esto. Ay, a ver, entonces empiezan a compartirse esas experiencias que no tiene la orientación individual. Pero me parece que esos dos me han ayudado mucho. Eso no quiere decir que en ocasiones recurra a algo proyectivo como lo que genera la Gestalt o así, pero me parece muy interesante. Bueno, por ejemplo, yo no sé si no les comentaba, yo creo que últimamente he venido dándole mucha importancia al tema de la incertidumbre e incorporarlo en los procesos de orientación. Pero yo entendí que para poder trabajar la incertidumbre hay que darle sentido a las circunstancias y por lo tanto empecé a trabajar desde los valores existenciales, porque al darle sentido a las circunstancias genero más esperanza y disminuyo la incertidumbre. Pero eso es en casos en los que, por ejemplo, fíjense que no es en todo el proceso. Llega un momento en el proceso en que la persona ya tiene la decisión tomada y nada más es de irlo a poner en práctica. En la U pasa mucho cuando el estudiante dice, sí, me voy a cambiar de carrera. Ya lo decidí, me voy a cambiar de carrera. Ok. Y a la otra sesión llega y dice,
es que me da miedo. ¿Y si me vuelvo a equivocar? ¿Verdad? Y entonces viene la incertidumbre. Ahí es comprensible. Entonces, la incorporamos en el proceso y tratamos de darle sentido a lo que nos está pasando. No es que quitamos la incertidumbre. Yo le digo, yo no le puedo garantizar en un 100% que no se va a equivocar, ¿no? Pero sí analicemos. La primera vez que usted tomó la decisión, ¿cómo fue? Ah, ya lo chancho chingo, lo que cayera, tomé cualquier decisión, le puse atención a cualquier Juan Vainas que me dijera que estudiara tal cosa y estudié. Ah, bueno. ¿Y ahora cómo fue tu elección? Ah, no, pues ahora vine, lo asesoramos, buscamos esto, buscamos lo otro. Bueno, entonces hay un porcentaje mayor de garantía de éxito que antes, pero difícilmente te lo puedo garantizar en un 100%. No sé qué vaya a pasar, pero por lo menos ya aprendiste que el proceso es distinto, ¿sí? Entonces, no sé si con eso respondo a su pregunta, pero básicamente estas dos. Claro, muchísimas gracias. Y bueno, con esta pregunta terminaríamos la parte de preguntas en este momento. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a don Osvaldo por contestar las preguntas. Realmente valoramos mucho el espacio y el tiempo que nos está dando. Ahora vamos a continuar con nuestro compañero Josué García, que va a dar un pequeño resumen de lo que ha sido el webinar hasta este momento. Buenas tardes, compañeros, compañeras, don Osvaldo, profesores, profesoras. Bueno, voy a proceder a hacer un poco de la síntesis de lo que don Osvaldo nos ha hablado y es conforme a los 5 enfoques que nos ha expuesto, 3 con respecto a los cognitivos y 2 existenciales, perdón. Los existenciales corresponden a lo que es la teoría Gestalt y la teoría de logoterapia. La Gestalt nos habla un poco sobre un énfasis ecléptico donde se nutre de varias teorías, donde busca poder cerrar asuntos inconclusos para encontrar un sentido a lo que está pasando la persona o lo que ha pasado. Se enfatiza en el aquí y en el ahora y también la importancia de la autoaceptación por medio de la conciencia de los actos que proceden. En este proceso también la persona va a crear un significado para lograr un insight. Es importante también asumir la responsabilidad, dejar la farsa y buscar la autenticidad de la persona. Algunas técnicas que se planteaban es hablar un poco bueno, hablar desde el yo, evitar el por qué, omitir el pero, la importancia del lenguaje verbal y evitar el no puedo y los debería. Con respecto a la logoterapia, este se enfatiza más en las dimensiones espirituales de cada persona. La persona es libre y trascendente y también, bueno, tiene esa libertad y responsabilidad. Se habló también de la triada trágica de dolor, culpa y muerte, de valores creativos y actitudinales, donde los creativos es más o menos como dónde o qué estamos haciendo, qué está haciendo esta persona. Los actitudinales es esa actitud, valga la redundancia, de elegir, esa actitud que tomamos a la hora de tomar una decisión. Y cuando se habla de la intervención, hablamos un poco de círculos de diálogos y la huella de sentido, de esa reflexión de esos valores y también la huella que se quiere dejar. Pasamos a las teorías cognitivas, empezando con las cognitivas conductuales, donde lo principal es la perspectiva de la percepción, perdón, cognitiva de la persona, la identificación de esos pensamientos distorsionados. Se hablaron de algunos pensamientos como el filtro mental, el etiquetar, adivinar el futuro, perdón, la personalización, son algunos de esos pensamientos distorsionados, entre otros que se mencionaron. Y algunas técnicas también es el registro del pensamiento y la dramatización racional y emotiva. Seguidamente se habló de la TREC, donde se enfatiza en la relación entre lo emocional y lo cognitivo. Se habla de la técnica del ABCDE,
donde A es el acontecimiento, B son las creencias, C las consecuencias, D el debate y el E es el efecto final. Entre las técnicas también se mencionaron el debate, que es una tal vez de las más frecuentes o más importante, donde se confronta también a las personas, donde, bueno, se mencionaba, por ejemplo, el cambio del debería al gustaría o del siempre a la mayor parte del tiempo. También se pueden asignar algunas tareas y también las frases de autoenfrentamiento y también la implementación del humor. Y por último, terminamos con lo que es el análisis transaccional, donde, bueno, se habla de la estructura de la personalidad del PAN, del padre, adulto y el niño. De esas son como las voces que nos hablan, ¿verdad? Como nos decía don Osvaldo anteriormente. También se habla de las posturas existenciales, como por ejemplo, yo estoy bien, tú estás mal, o yo estoy mal, tú estás bien. Esos guiones de vida, los juegos psicológicos y la estructuración del tiempo, que básicamente es como el tiempo que invertimos a esos juegos psicológicos. También se habló de la triada de la manipulación, donde está el perseguidor, el salvador y la víctima, y algunas técnicas son las dramatizaciones, el cineforo y análisis de estructuración de cuentos, entre otras. De acuerdo, muchas gracias al compañero Josué. Bueno, realmente nosotros estamos muy agradecidos con don Osvaldo. Ha sido un gusto y un placer escuchar a un gran profesional como lo es el máster Osvaldo Murillo. Estoy segura que cada una de las personas presentes están más que satisfechas con la exposición que don Osvaldo nos brindó el día de hoy. Además de esto, a nosotros y nosotras como estudiantes a punto de finalizar la carrera y de iniciar una vida profesional, un webinar como este nos refresca la memoria y hasta podemos decir que tenemos aún más claros los temas que se han visto hoy, con muchos ejemplos, con las preguntas que hicieron, realmente como que nos volvió todo ese conocimiento. Para finalizar, nosotros como grupo, nosotros como generación, le queremos dar nuestro más sincero agradecimiento a don Osvaldo por brindarnos y compartir con todos y todas nosotras sus conocimientos. Es por esto que queremos hacer la entrega de este certificado de parte de la Universidad Nacional, que dice lo siguiente: Centro de Investigación y Docencia en Educación, División de Educación para el Trabajo, curso de práctica profesional supervisada, otorga el presente certificado al máster Osvaldo Murillo Aguilar por su participación en el webinar Teorías y Enfoques de la Orientación, realizado el 1 de septiembre del 2021, firmado por el subdirector Víctor Julio Villalobos Benavides y por la directora Ana Lidiet Montes Rodríguez. Realmente para nosotros ha sido un placer tenerlo como invitado y esperamos que para otra oportunidad nos vuelva a acompañar. Queremos hacerles saber que el certificado se va a hacer llegar por medio del correo electrónico. También agradecerle a todos los compañeros y compañeras, profesores, supervisores y profesores encargados de este curso de práctica profesional supervisada por estar presentes en este webinar, poner atención a todo lo que Osvaldo Murillo dijo, y realmente estamos muy agradecidos y esperamos que haya sido de mucho provecho. Antes de que se vayan, por el chat del grupo voy a mandar un formulario de evaluación para que por favor lo llenen, y le voy a dar la palabra al profesor Germán González. Muchas gracias, Judith. Bueno, primero que nada, disculparme porque al principio tuve problemas de conexión. He corrido un poco el día de hoy, he estado complejo ahí con un tema personal, el fallecimiento de una tía, pero bueno, esas cosas que ocurren y están fuera de control. Pero de verdad, agradecerle a Osvaldo por su participación, y también tengo un agradecimiento personal que hacerle por haberle dado una obra especial al libro que me hizo llegar con su firma y con su dedicatoria. De
De verdad, Osvaldo, gracias. Hoy definitivamente tuvimos un espacio de docencia universitaria de los reales, ¿verdad? Porque la docencia universitaria se trata de enseñar a pensar sobre una ciencia, sobre una disciplina, pero la tarea en realidad consiste en explicar y comprender esos conocimientos. Y usted ha sido súper explicativo, nos ha dado una radiografía clara de cada uno de los enfoques, de forma de utilizarla, no solo en la parte fría y gris de un documento, de un conocimiento, sino también en lo rico de los colores que tiene la práctica. Y efectivamente, así ha sido el webinar de hoy. Y por eso quiero agradecerte, Osvaldo, por ese compromiso que siempre demostrás en tu trabajo, en cada una de las cosas que vos haces. De verdad, mi respeto, mi cariño, mi afecto permanente y sobre todo mi admiración. Espero que pronto podamos interactuar más a nivel profesional, eso me encantaría. Y bueno, definitivamente muchas gracias. El gracias del tamaño que así lo requiere. A los muchachos de la organización del webinar, quiero reconocerles efectivamente esa organización, esa coordinación que tuvieron durante este proceso. Hay que entender que el webinar es un seminario y como tal implica la participación de todos, la organización, la consecución de un muy buen profesional, como así lo hicieron. Y bueno, es evidente que se prepararon para esto. Quiero reconocérselos y bueno, inspirarlos a que continuemos por las siguientes webinars de la misma manera. Y bueno, de verdad que hoy ha sido súper enriquecedor, súper refrescante y la verdad que se los quiero agradecer. La organización, no solo acá en el Zoom, sino también en el WhatsApp. Creo que ese respaldo ha sido súper enriquecedor. Osvaldo, ahí les aporté en el WhatsApp el video de PERS con Gloria en la entrevista, porque yo creo que es importante también ese aporte que vos nos dabas, porque de ahí es ver al autor, ¿verdad? Haciendo el proceso que me parece súper, súper rico. De verdad, gracias a los chicos, gracias a Osvaldo. Un abrazo a la distancia. Un abrazo, yo contentísimo con esas palabras. Yo cada vez que tengo la oportunidad de compartir algún curso de la UNA, pues lo hago con mucho gusto. Para eso estamos, ¿no? Para retroalimentarnos y compartir experiencias. Y yo también, ¿verdad? Encantado de algún día poder trabajar en algún momento, lo hemos conversado, hemos tenido chance, como cuesta, ¿verdad? Pero bueno, sí, la intención está ahí y muchísimas gracias, de veras que sí. Esta entrevista de Gloria con PERS, también está la entrevista con Gloria con Ellis y de Gloria con, no me acuerdo si es con Rogers, con los tres tiene entrevista interesante. De mi parte, pues de verdad, muchísimas gracias y dispuesto a cualquier otra invitación que surja por ahí. Para mí es un gusto. Voy a mencionar al profesor Edwin porque tal vez no conocen la historia. El profesor Edwin me conoce a mí desde que estaba así chiquitillo y entonces tal vez él ya no se acuerde, pero en algún momento cuando él descubrió que yo iba a estudiar orientación, para los primeros trabajos que yo estaba haciendo de la carrera, él me dio un libro que no se lo devolví. Tengo aquí. Es un libro que aquí está bien cuidado, el de orientación y educación primaria de María Teresa Pereira, y me sirvió muchísimo. Lo tengo acá, lo atesoro con mucho cariño. Y bueno, fue un impulso para empezar, y lo agradezco mucho. Y aprovecho el espacio para externarlo. Gracias, Osvaldo. Como parte de la dinámica y para que lo sepan, me imagino que los chicos se lo comentaron, hoy tenemos la parte conceptual, ¿verdad? Y de hoy en 8 los muchachos de práctica desarrollarán un proceso de calidad, la calidad humana, la calidad profesional del papá, la mamá, pues un abrazo enorme a su familia, su hermana Patri, su hermana Lucre y sus descendientes ya, ¿verdad? Entonces, Osvaldo,
lo felicito. Tiene un gran futuro. Y muchachos, vea, siempre los digo como una forma de motivar el tipo de orientadoras o orientadores que quiere la sociedad ahorita costarricense. Precisamente uno de esos es Osvaldo. Y ojalá podamos copiar esos modelos, ¿verdad? Que son muy importantes y los llevemos a la acción. Llevemos a la acción. Siempre le digo a los chicos, recorriendo Osvaldo 12 kilómetros más debe ser, ¿verdad? Hacer la diferencia, no quedar en un grado de la zona de confort. Un abrazo a usted, a su familia y a todos. La verdad es que sí. Cuídense mucho. Bueno, y como le decía, en realidad de hoy en 8 lo que sigue es la parte procedimental y actitudinal a través del desarrollo de una sesión de orientación colectiva. Entonces, ya vendría el tema de aplicación de lo que hoy vimos en lo conceptual, y creo que han tenido un montón de herramientas, incluso de estrategias para poder poner en ejecución la próxima semana. De verdad, de mi parte agradecidísimo, y les devuelvo la palabra, porque si no sigo hablando. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos los profesores y compañeros. Reitero, muchas gracias por poner atención a este webinar, por estar aquí presentes. Espero que tengan una noche increíble y que la pasen muy bien. Recuerden, por favor, llenar el formulario de asistencia y llenar el formulario de evaluación que se les hizo llegar por el WhatsApp. Y eso sería todo por el día de hoy. Realmente les agradecemos, y por parte de mi grupo, muchas gracias. Y por supuesto agradecerle al profesor Edwin, porque él siempre ha sido el pilar ahí de nuestro grupo y nuestro mayor ejemplo. Entonces, muchísimas gracias de verdad, y que tenga muy buenas noches. Eso sería todo por el día de hoy. Hasta luego y feliz noche. Muchas gracias, hasta luego.